En el corazón de Centroamérica, El Salvador se enfrenta a un desafío de proporciones notables: el control de las pandillas. Desde la instauración del estado de excepción en marzo de 2022, la nación centroamericana ha experimentado una serie de transformaciones en su lucha contra la delincuencia organizada. Veamos más detalles del avance contra este flagelo. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se estima que alrededor de 20.000 pandilleros aún aguardan su captura en medio de un régimen que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa. La historia de las pandillas en El Salvador tiene raíces profundas, considerándose un legado de la guerra civil que azotó el país en décadas pasadas. Sin embargo, el fenómeno se agravó con la deportación de pandilleros desde Estados Unidos, creando un caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia. En este contexto, las autoridades salvadoreñas han buscado implementar diversas estrategias a lo largo de las últimas 4 administraciones con el objetivo de combatir este problema que amenaza la estabilidad del país. Desde la implementación del estado de excepción, la Asamblea Legislativa ha extendido estas medidas en 21 ocasiones, según solicitudes del gobierno liderado por Nayib Bukele. En este periodo se han realizado más de 75.000 detenciones de presuntos pandilleros. El ministro Villatoro asegura que entre 18.000 y 20.000 individuos pertenecientes a estas organizaciones criminales aún están pendientes de ser capturados. El gobierno defiende la efectividad de estas medidas extraordinarias, atribuyendo a ellas la marcada reducción de homicidios en los últimos años. Según datos oficiales, en 2015, la tasa de homicidios en El Salvador alcanzó los 103 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2023, este número había descendido significativamente a una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, marcando 8 años consecutivos de disminución. Pese a estas cifras alentadoras, la transparencia y veracidad de las estadísticas presentadas por el gobierno de Bukele han sido objeto de cuestionamientos por parte de defensores de derechos humanos y académicos. La crítica principal recae en la exclusión de casos como las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas policiales, así como los fallecimientos en centros penales y los asesinatos de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos. Estos elementos, que eran incluidos en las cifras de administraciones anteriores, no forman parte de la métrica que compara el actual gobierno. Las pandillas, entendidas como un fenómeno heredado de la guerra civil y potenciado por las deportaciones desde Estados Unidos, han demostrado una resistencia tenaz a las estrategias de seguridad implementadas. La magnitud del problema exige una revisión exhaustiva de las políticas gubernamentales y la evaluación de su impacto real en la reducción de la violencia en la nación salvadoreña. Sin duda, El Salvador se encuentra en una encrucijada donde el equilibrio entre medidas excepcionales y la transparencia en las estadísticas se convierten en elementos cruciales para comprender y abordar eficazmente el desafío de las pandillas. La batalla contra esta problemática persiste y la sociedad salvadoreña observa atentamente cómo evolucionará este capítulo en su historia contemporánea. Pero en el terreno político ocurre algo interesante, y es que en el complicado escenario salvadoreño, la figura del presidente Nayib Bukele emerge como protagonista indiscutible. A pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad, Bukele se perfila como favorito para la reelección, impulsado por lo que se percibe como un éxito en su estrategia contra las pandillas. Este fenómeno político, marcado por la aparente contradicción entre la prohibición constitucional y la voluntad popular, añade un matiz adicional a la compleja trama que envuelve a El Salvador. La prohibición de la reelección presidencial en la Constitución de El Salvador es clara, pero una resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema abrió la puerta para que Bukele pueda buscar la reelección.
Esta decisión fue respaldada por el Tribunal Supremo Electoral, aunque estableció que Bukele debía solicitar una licencia de 6 meses antes de finalizar su periodo. Sin embargo, el Congreso salvadoreño, en una maniobra controvertida, no detuvo el proceso. Las encuestas más recientes reflejan la popularidad del gobierno de Bukele con una aprobación del 70.8% y un impactante 97.7% de la población que percibe una disminución en los niveles de violencia. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dirigida por los jesuitas, presenta un panorama electoral donde el oficialista Nuevas Ideas lidera con un 61.7% de intención de voto. Frente a esta cifra, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional alcanza un modesto 2.6%, mientras que el derechista Arena se sitúa en 1.5%. Este escenario contrasta con el bipartidismo que caracterizó la política salvadoreña durante décadas, donde Arena y Farabundo Martí para la Liberación Nacional se alternaron en el poder hasta la llegada de Bukele en 2019. La actual falta de una oposición fuerte sumada a la popularidad del presidente dibuja un camino aparentemente despejado hacia su reelección. Eduardo Escobar, abogado de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, señala que no hay candidato ni partido que pueda competirle al presidente en este momento. La perspectiva apunta a una victoria en primera vuelta para Bukele y a la consolidación de Nuevas Ideas en el Congreso y las alcaldías. El análisis de Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, pone de relieve la concentración de poder político en manos de Bukele, acusándolo de buscar prolongar un proyecto autoritario. La crítica se enfoca en las condiciones creadas por el presidente para consolidar su influencia y perseguir su reelección, a pesar de las preocupaciones constitucionales. La falta de preparación y promoción de candidatos por parte de la oposición ha sido evidente, según la abogada y analista política Bessie Ríos. Mientras los partidos de oposición han centrado sus esfuerzos en alegar la inconstitucionalidad de la reelección, descuidaron la construcción de alternativas políticas sólidas. Esta situación, según Ríos, ha dejado el terreno libre para que Bukele consolide su posición y prolongue su permanencia en el poder. Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, destaca que la aceptación de la reelección por parte de la población se debe al temor a una reversión del progreso y los avances en seguridad. Testimonios como el de Juana Martínez, una residente que destaca la mejora de la seguridad en las calles, reflejan la percepción positiva que tiene la población respecto a la gestión de Bukele. En este contexto surge la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la lucha contra las pandillas y la aparente mejora en la seguridad influyen en la percepción de la ciudadanía sobre la reelección de Bukele? ¿Es esta una muestra de la efectividad de las medidas excepcionales implementadas? Los invitamos a reflexionar sobre el complejo panorama político salvadoreño y a participar en el diálogo. Sus opiniones y preguntas son esenciales para entender las distintas perspectivas que convergen en este momento crucial de la historia de El Salvador. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre la lucha contra las pandillas y la popularidad del presidente Bukele? ¿Cómo ven el futuro político de esta nación centroamericana? Esperamos sus comentarios y reflexiones.